noches. Hoy vamos a terminar de debatir nuestro tema de la semana. En esta ocasión, ¿cuál debe de ser el papel de los tecnócratas en un gobierno democrático? Para concluir este asunto se encuentra con nosotros la que va a ser ya nuestra mesa de los jueves con Viridiana Ríos. Viridiana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias. Luis de la Calle. Luis, buenas noches. Bueno, tú ya los jueves eres como, ¿no? Ya, como un mueble. exacto. No, pero un gran mueble, un clásico, una antigüedad. Todavía peor. Oye, eso es Sí, ¿verdad? Una cosa la acabé regando. Tienes toda la razón. Una cosa del pasado. No, pero Un bueno, recuerdo, como los sí. tecnócratas, a lo mejor. Ahorita vamos a hablar de eso. de la dinastía Ming. Entre más viejos, peor. Pero son valiosos, son de gran valor, mi querido Luis. Gracias. Esa pelota sácala del campo ya. Y Sabino Bastidas. Es un placer, ¿Cómo estás, gracias, Sabino? un placer, Empecemos Viridiana. contigo, Viridiana. Bueno, fíjate que... Teniendo un tecnócrata, por cierto, en la mesa. No, bueno, Un varios. tecnoburócrata. Varios tecnoburócratas, al menos por educación, ¿no? De libro de texto. Pero fíjate que estuve viendo los programas de La Hora de Opinar de esta semana. Y me parece estado que bueno hay el debate, ¿eh? Han estado súper buenos Sí. y sobre todo, pero me parece que hay una gran desinformación sobre Sí. qué es la tecnocracia. Porque la tecnocracia no es un grupo de personas tomando decisiones de política pública con base en lo que aprendieron en sus doctorados en el extranjero. La tecnocracia, por definición, es una forma de gobierno. Es una forma de gobierno en donde las decisiones las toman expertos o supuestos llamados expertos. Esto cambia completamente lo que estamos discutiendo. Es una O sea, ¿no es decisión... compatible la tecnocracia con la democracia? La tecnocracia y la democracia son dos formas distintas de gobierno. Ok. Porque la tecnocracia asume que los técnicos son los que van a tomar las decisiones independientemente de lo que democráticamente se haya seleccionado por los ciudadanos. Ahora, me parece entonces como que varias de las discusiones que se han tenido a lo largo de la semana incurren en un problema fundamental, que es confundir la tecnocracia, que es una forma de gobierno autoritaria, supuestamente basada en la técnica, pero en realidad en base en decisiones discrecionales de los expertos, con la técnica. La técnica es otra cosa. La técnica puede estar al servicio de un gobierno democrático. La técnica, de hecho, es lo que nosotros esperaríamos. Sería un grupo de personas que orientan en las decisiones de un gobierno democrático. Ahora, Pero no decide. no, por Orienta. supuesto que no decide, no orienta. decide. A mí me encanta una frase de Keynes, ¿no? Un gran Sí. economista, que dice, es que los economistas no deben ser filósofos, los economistas no deben ser políticos, los economistas no deben ser gobernantes, los economistas son dentistas. Es gente que tiene muchas y distintas herramientas y que van a ayudar a crear, a implementar un buen Lo gobierno. dice una dentista. Pues. Exacto. Ahora, Y acá tenemos otro dentista, Yo nada más creo curo que hay- caries. que es el libre comercio. Ahora, creo que sí hay una parte también bien importante y otra como gran falacia que hay sobre la tecnocracia. Bueno, voy a llamarla ahora la técnica, ¿no? Sí. Y que es que asumimos que hay una técnica, asumimos que hay una verdad. Cuando en realidad en las ciencias sociales, como ustedes lo saben, como buenos tecnócratas y neoliberales, ¿no? Pues hay una forma de modelar la realidad, hay ciertas aseveraciones sobre pues los parámetros que tú metes en tus ecuaciones de modelo general. O sea, es falso decir Que solamente hay uno. solamente hay uno. Luis, supongo que tienes muchas cosas que decir. No, yo creo que es un tema muy importante. Sí. Un poco lo que sea Viridiana te recuerda a la República de Platón, ¿no? O sea, en la República Platón dice que los gobernantes deben ser los hombres sabios, ¿no? Sí. Que es un poco la tecnocracia y nos recuerda también en tiempos de Porfirio Díaz, ¿no? Los científicos. Los científicos, ¿no? Sí. Yo creo que también hay una confusión, además de las que ya señaló atinadamente Viridiana, en el sentido que se piensa que la tecnocracia es neoliberal. Y los gobiernos socialistas o Claro. comunistas También. son mucho más tecnócratas que los gobiernos que creen en el mercado. Porque un gobierno, digamos, el extremo socialista, donde se planea todo centralmente, pues hay un grupo técnico que decide la vida de todos los demás.
que hace sus matrices en su producto de Leontiev, vamos a producir 255,000 relojes y los doctores dentistas van a curar tanto número de caries, o sea, una cosa medio quinquenal, ¿no? Exacto, con los planes quinquenales, y en México está plasmado toda esa tecnocracia PND, claro. en el artículo 25 de la Constitución. Por cierto, promovido por Miguel de la Madrid, no por un gobierno de izquierda, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que los gobiernos necesitan técnicos altamente especializados para poder hacer una labor eficaz de gobierno, pero las decisiones de política las deben tomar en una democracia a través del sistema político. O sea, se puede obviamente crear instituciones para dar estabilidad, se pueden reformar las constituciones, hacer tratados que te aseguren una cierta estabilidad, pero en una democracia es benéfico que haya cambios en política económica incluso, que respondan a un deseo de los ciudadanos. Entonces, no todo puede estar escrito en... Déjame, antes de pasarle a Sabino el micrófono, hacerte una pregunta. Tú que trabajaste con el presidente Salinas, con el presidente Zedillo, esos son como las dos grandes figuras de la tecnocracia. ¿Dirías que Salinas y Zedillo eran tecnócratas o eran políticos? Bueno, Ernesto Zedillo, tecnócrata 100%, sí, que después se tuvo que convertir en un político, y Carlos Salinas, un político que supo usar a la tecnocracia para impulsar su candidatura, y de hecho se volvió presidente porque fue mucho más eficaz en la conformación de cuadros técnicos que su principal contrincante, que era Jesús Silva Herzog. Sí. Entonces, digamos, la tecnocracia hizo a Carlos Salinas presidente de México y la supo utilizar, pero es un animal político. No, bueno, lo sabemos. Y lo digo como un cumplido, no como en el sentido aristotélico. Sí, no como un defecto, sino un hombre político. Ahora, la tecnocracia sí es muy importante. Un gobierno sin tecnócratas no funciona. Y es muy peligroso un gobierno que no descanse en gente altamente capacitada para la ejecución de sus planes de gobierno. Sabino. Yo creo que finalmente el conocimiento es un tema de los estados. El estado tiene que atraer mayor conocimiento, mayor saber, técnicos, expertos en distintos temas. La trampa está en la palabra tecnocracia. La tecnocracia también es una narrativa del poder, a través de la cual una persona que tiene un determinado conocimiento experto dice que por ese conocimiento experto él debe tener las decisiones de gobierno. Nadie discute, y creo que hoy el tema más importante de los estados modernos es cómo atraes talento, cómo atraes conocimiento, cómo atraes a la gente más talentosa de tu época, y compiten con la iniciativa privada y compiten con otros estados para atraer personas técnicas. Los mandarines de los chinos. Y muchos ejemplos. ¿No? Aquí el punto es, finalmente las decisiones de política son de políticos y no hay que avergonzarse de ello, y no es malo. Y en algún momento la tecnocracia ha creado del sentido político como si fuera algo peyorativo. Es política contra la tecnocracia, hombre, nosotros sabemos cómo hacerlo. Y creo que el Estado mexicano ha avanzado muchísimo en cómo organizar el saber, cómo organizar la parte técnica. Hemos logrado un gran expertise técnico en órganos altamente especializados, Banco de México, COFESE. Las burocracias se convierten en un espacio en donde traemos a las personas más talentosas en ese tema y las tratamos de retener para el Estado mexicano. Pero ahí sí toman la decisión los técnicos. No, es que finalmente... O sea, el Banco de México, la Junta de Gobierno del Banco de México no es una junta de técnicos. Sí, pero no toma todas las decisiones. De política monetaria. Del Kratos. O sea, sí, lo que quiero decir es finalmente... De toda la política. De toda la política, finalmente, para eso queremos líderes. Porque aquí quizá haría una provocación. Digo, no sé cuál es el skill que a mí me importaría más para un presidente de México. Si fuera doctorado en economía o tener una persona doctorada en empatía, con cierta capacidad de tener contacto con la gente, de saber las sensibilidades, porque en la soberbia de la tecnocracia se esconde también muchos errores en muchos países. Claro. La idea de que el gran error de la tecnocracia, creo, que es primero la dogmática y segundo la soberbia. Esta idea de yo sé las cosas y yo sé qué le voy a decir y qué le tengo que imponer a la sociedad. Y con un poquito de humildad intelectual, cuando la gente sabe de ciertos temas, bueno, aporta a una toma de decisiones que cada vez es además más multidisciplinaria. Ya no hay un equipo de investigadores. Yo no sé si mis colegas no lo viven a diario, pero todos los días que vas a una reunión de trabajo estás con grupos interdisciplinarios, multidisciplinarios, de otras profesiones que le van aportando a Bueno, tengo que hacer una breve pausa
Y quiero traer a la mesa, porque ese es el propósito, esta es la provocación de platicar sobre este debate, tiene que ver con el tema del aeropuerto. El aeropuerto debe ser una decisión técnica, debe ser una decisión política, consulta, los técnicos, en fin. Traigamos ese tema al debate, regresamos en un momento más. Seguimos con nuestro tema de la tecnocracia, el papel de la tecnocracia en una democracia. Y yo quise lanzar este debate a propósito del tema del aeropuerto, porque creo que encaja muy bien. Luis, la decisión del aeropuerto debe ser una decisión técnica, debe ser una decisión política, debe ser una decisión que se consulte a la población. ¿Cómo ves? Bueno, es una decisión que tiene elementos técnicos y elementos políticos, sí, y que es potencialmente consultable. Sí es potencialmente consultable dónde poner un aeropuerto, Luis. Sí, sí. ¿Sí? Antes de hacerlo. A ver. Muchos... Antes de hacerlo, ya ahorita ya no. Ya no. El Estado mexicano ya tomó una decisión de hacerlo en Texcoco. Sí. Un candidato a la presidencia, un presidente de la República, cuando asume el poder, asume también los compromisos del Estado mexicano. Y el Estado mexicano tiene un compromiso de construir un aeropuerto en Texcoco. Entonces, esta idea de que tú puedes echar para atrás todo, porque a mí yo fui electo democráticamente, es, desde mi punto de vista, antidemocrático y potencialmente ilegal. O sea, el Estado mexicano tiene que respetar los compromisos del Estado mexicano. En esta y todas las materias. O sea, ¿Pero no se puede echar para atrás un presidente, entonces, en ese sentido? No, de políticas públicas pasadas de un presidente. Sí, bueno. Asumiendo el costo. Asumiendo un costo muy grande. Eso, exactamente. Entonces, aquí no estamos decidiendo sobre dónde poner el aeropuerto, sí, sino decidiendo sobre si el Estado mexicano se va a echar para atrás sobre un compromiso del proyecto más grande de los últimos 70 años. El más grande de la historia del país. No, de infraestructura. La pirámide del Sol compite. ¿no? Bueno. Pero digamos, de la historia reciente de México, el proyecto más importante. Es una decisión que hay que verla también en ese sentido, o sea, el compromiso del Estado para hacerlo. ¿no? Sí. Sí. Entonces, si estuviéramos partiendo de cero, y fuéramos a tomar una decisión, creo que es una cosa que puedes consultar. Oye, ¿lo construyo aquí o lo construyo en Tizayuca? Sí. ¿No? Que esa era la elección, era la otra opción. La otra opción en el año 2000. Sí. El principal opositor a que se construyera en Texcoco se llamaba, en esa época, Andrés Manuel López Obrador. Y él podía haber dicho en ese momento, oye, ¿por qué no hacemos una consulta? A Manuel Ángel Núñez hubiera sido su principal aliado para que se construyera en Texcoco. Pero una vez que se ha decidido, que se han expropiado los terrenos, que se ha invertido, creo que la responsabilidad del Estado es muchas, pero una de ellas es seguir adelante y cumplir con su compromiso. Viridiana. Bueno, la forma de razonar de Luis me parece profundamente autoritaria, en el sentido de decir que pues un gobierno tiene responsabilidades de Estado, pero no tiene responsabilidades con la ciudadanía. Por el contrario, si un gobierno democrático llega electo y llega electo con un mandato distinto que el que se venía implementando anteriormente, es su responsabilidad responder al ciudadano. No estoy hablando exclusivamente del aeropuerto, sino en general de la forma en la cual tú concibes las responsabilidades del Estado. El Estado es un Estado democrático por una razón, por eso tenemos la capacidad de cambiar gobernantes cada 6 años. Ahora, respecto al aeropuerto... Ahora, lo que está diciendo Luis es que tienen que asumir ese costo de echarse para atrás. Por supuesto, eso lo sabemos y creemos, puede ser un costo que no valga la pena asumirse, o sea, creo que eso lo podríamos debatir. Ahora, sí. A ver, Luis, solamente el punto es el siguiente, o sea, yo 100% de acuerdo con Viridiana que cuando hay una elección se puede cambiar el rumbo. Sí. De hecho, lo dije en el segmento anterior. Sí. O sea, los tecnócratas, en el fondo, ayudan a implementar pero las decisiones tienen un componente político muy importante. Aquí la pregunta es si estamos decidiendo sobre la localización del aeropuerto o estamos decidiendo sobre echar para atrás una decisión del Estado mexicano. Entonces, mi punto es, la consulta no es solamente sobre dónde está el aeropuerto, que ese es un componente, sino hay otro componente que es tan o más importante sobre si se echa para atrás una muy importante decisión del Estado mexicano.
A ver, Claro, Viridiana, rápido, porque... A mí lo que más me llama la atención de esta discusión del aeropuerto es que no estamos yendo al fundamento. El fundamento es, y vuelvo a lo que estaba diciendo en el segmento anterior, que los técnicos utilizan distintas funciones de utilidad para maximizar. Lo digo así como muy técnicamente porque... Sí. Así lo quería soltar muy tecnócrata, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. Cuando se hacen los análisis de si vale la pena o no hacer un aeropuerto, se hacen implícitamente se toman implícitamente ciertas decisiones discrecionales sobre qué vamos a maximizar. Vamos a maximizar el crecimiento económico, vamos a maximizar la cuestión ambiental, ¿qué vamos a maximizar? Pero eso es la decisión política, quizá. Y entonces, todo estudio técnico tiene debajo, en realidad, decisiones y aseveraciones políticas. Sí. Ahora, para mí, por ejemplo, me encantaría saber, quisiera tener un estudio que me pudiera decir sobre el aeropuerto, realmente cuáles van a ser las consecuencias ambientales. Eso no lo tenemos. Y yo no lo tengo, de los no lo dos, conozco, de ninguno de los dos. Sí. Y creo que eso para mí me habla de que las personas que están tomando las decisiones, pues en realidad no tienen las mismas funciones de utilidad que tenemos todos los ciudadanos. A mí, por ejemplo, lo ambiental me preocupa muchísimo. Ok, a ver, nos quedan 3 minutos. Cuesta mucho trabajo decir que esta es una decisión estrictamente técnica, aunque suene contradictorio, porque ya se enredó de tal manera el tema que tiene implicaciones económicas y políticas en muy diversos niveles. Sí. Evidentemente, la decisión que se va a tomar al día siguiente de la consulta es una decisión política, porque esa decisión política va a tener consecuencias económicas, puede tener consecuencias administrativas, va a tener consecuencias con las bases de Andrés Manuel, va a tener consecuencias con los mercados financieros internacionales. Es la primera señal que va a dar Andrés Manuel López Obrador de la forma como toma decisiones en términos de jefe de Estado, de jefe de gobierno. Y ya tiene implicaciones políticas. Ya no es momento de los técnicos. Fue el momento de los técnicos, sirven los elementos técnicos para aderezarlo, pero el presidente López Obrador está marcando el tono de su gobierno 3 días antes de tomar posesión de su gobierno o 4 días antes de tomar posesión. No más. Los estudios... o sea, un mes antes. Bueno, con antelación a la entrada de su gobierno, el hombre está tomando una decisión que va a marcar todo el tono de su administración. Ya no es un momento de los técnicos. Aquí sí, y perdón que lo diga, la decisión del aeropuerto es una decisión estrictamente política. Si Andrés Manuel López Obrador toma... Y en ese sentido, la consulta, ¿dónde entra en tu...? Yo creo que es parte del arropamiento de una decisión que él tendrá que tomar. Y si me preguntan... ¿Tú no crees que la consulta le va a hacer caso? Mi opinión es que el presidente no tiene tomado una decisión. Yo creo que en este momento... Sí, pero tu argumento implica... tiempo. Tu argumento implica que no le va a hacer caso a la consulta. Es que que ya tomó la decisión. Las consultas... Yo creo que tomó la decisión y va a usar la consulta. Yo creo que no Pero ha tomado eso quiere decir que está dispuesto a un fraude electoral. Pues sí. Finalmente tomará en cuenta todo. Estamos hablando del presidente de México. Una cosa es una encuesta mal organizada y otra cosa es un fraude electoral. A ver. Porque lo que están ustedes diciendo es, no necesariamente, si el resultado no le gusta, lo va a cambiar. No, es que no necesariamente. Él tiene enfrente varias cosas para decidir. Una es todo lo que hablas de responsabilidad. ¿Tú crees que si la consulta sale a favor de Santa Lucía, va a irse por Texcoco? Es que tú crees que ya tomó una decisión. Yo no creo que haya tomado una decisión. Yo creo que sí. Yo creo que en este momento el presidente no ha tomado una decisión. Bueno, los invito porque ya nos tenemos que ir, pero los invito a hacer una cosa. Todavía este tema del aeropuerto va a estar muy caliente la semana que entra. De hecho, va a ser cuando el jueves ya va a estar abiertas las... Todo el sexenio haga lo que haga. No, pero el próximo jueves creo que ya van a estar abiertas, ¿no? Las casillas. ¿Por qué no le dedicamos con ustedes tres el programa entero, el jueves que entra, a discutir el tema de la consulta y el tema del aeropuerto? Porque apenas empezó aquí lo bueno, mano, ¿no? Y a mí me dejan picado, ¿no? Sí. ¿Les parece? Sí, por supuesto. Muy bien. Gracias. Nos vemos el jueves que entra. Gracias. Hacemos una pausa. Viene Sara Snap, experta en políticas de drogas, a analizar la muy importante decisión de Canadá de legalizar y regular el uso de la marihuana con fines lúdicos. Regresamos en un momento más.